Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Una bendición poder saludarles. Vamos a estar viendo nuestra Biblia en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 9. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí que las aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Araba, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Esta hora quiero que estemos meditando bajo el tema: sumerjámonos en el río de Dios. Cuando empezamos a ver en la parte anterior, en el capítulo, desde el capítulo 40 del libro del profeta Ezequiel, nos habla, miren, de la construcción de un nuevo templo, y era un templo glorioso que se iba a construir, el cual, si miramos en la historia, simbólicamente nos muestra que dice que era que la presencia de Dios habitaría nuevamente con su pueblo. Y eso, miren, en este tiempo se ha cumplido por medio de nuestro Señor Jesucristo, habitando en cada uno de nosotros que somos templo y morada de Dios. El texto que acabamos de leer, que estábamos meditando, nos dice que de ese templo, miren, en el cual está la presencia de Dios, fluye un río. Y ese río que fluye desde la presencia de Dios, miren, trae al mundo dos cosas. Y esas son dos cosas maravillosas que trae. Y dice que trae sanidad y vida. Y eso lo miramos en los últimos versículos que leímos, donde dice: y entradas en el mar recibirán estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Mire lo que dice al final: y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Miren qué palabra tan preciosa. Y eso tal vez es exactamente lo que hoy el mundo necesita, lo que tal vez todos nosotros necesitamos en este tiempo, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación. Miren, el Señor en este tiempo de enfermedad y de muerte le está haciendo un llamado al mundo, nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros a que nos sumerjamos en el río de la presencia de Dios, a que marquemos la diferencia como cristianos. Aquí yo puedo ver también que es un llamado primeramente a cada uno de nosotros que nos llamamos ser cristianos, que somos parte de la iglesia. Es decir, miren, que nos está hablando a cada uno de nosotros. Miren, que día a día tal vez nosotros estamos clamando a nuestro Dios por sanidad, por vida para nuestra familia, para nuestro país, para el mundo entero. Pero miren, lastimosamente, muchos de nosotros no queremos en realidad, miren, estar sumergidos en el río de la presencia de Dios. No queremos estar sumergidos en su presencia, no queremos estar sumergidos en su voluntad. Miren, muchas veces nosotros lo que queremos es nada más el efecto, miren, de la bendición del río de Dios, de su poder, de su presencia, pero nosotros no queremos vivir una vida comprometida con el Señor. No queremos nosotros, miren, entregarnos por completo a nuestro Dios. Miren, y Dios, ¿saben qué es lo que Dios no quiere? Que después de esta situación, después de esta pandemia, nosotros aún sigamos viendo un cristianismo muy superficial, muy light, se puede decir en los términos de los jóvenes. Es tiempo que nosotros nos sumerjamos en el río de la presencia de Dios. Cuando estaba meditando en esta parte, miren, uno puede entender, y algunos mensajes anteriores Dios nos ha regalado,
Y miren, nosotros después de esta situación no podemos ser los mismos. Este es un tiempo, miren, amada congregación, Misión Cristiana, Sendas Antiguas, Jeremías 6:16. Amado amigo, amado hermano que me estás viendo por medio de las redes sociales, es un tiempo que medites cómo estamos viviendo. Es un tiempo que meditemos si hemos estado caminando, tal vez, como decía, en los primeros 500 codos, con el agua a los tobillos. O has estado caminando tal vez con el agua a las rodillas, o has tal vez estado caminando solo con el agua a los lomos. Es tiempo que nos sumerjamos completamente en el río de la presencia de Dios. Miren, aquí nosotros podemos notar que tal vez muchos cristianos han venido viviendo un cristianismo, miren, en el río de Dios, pero tal vez con el agua hasta los tobillos. Y es lo que dice el versículo 3. Miren, dice el versículo 3 de Ezequiel 47: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Miren, aquí yo puedo ver, y cuando uno empieza a escudriñar la palabra, que tal vez están dentro, pero viviendo una vida cristiana superficial. Miren, y sin compromiso con nuestro Dios. Miren, tal vez son creyentes, pero no son discípulos de Dios. Y esto, miren, nos hace que nosotros meditemos en este tiempo cómo nosotros estamos viviendo el cristianismo que nosotros decimos estar llevando. Miren, aquí yo puedo ver también, y mire lo que dice el versículo 4: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Miren, aquí yo puedo ver también en este versículo 4, que donde habla hasta las rodillas, que tal vez, miren, han estado viviendo un cristianismo con el agua a las rodillas. Y puedo entender que tal vez han estado obedeciendo, pero en parte. Fíjense, pero tal vez no están verdaderamente entregados al Señor. Hay muchas áreas tal vez de su vida o nuestra vida que aún no están dispuestos a ponerlos bajo la soberanía de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y esto, miren, por eso cuando uno escudriña la palabra, yo les invito que ahí en su hogar empiecen a meditar y miren, agarren diferentes versiones de la Biblia para tener claro el concepto de la palabra de Dios. Y podemos entender que esto que Dios le estaba dando al profeta Ezequiel es algo que, miren, que es para nosotros en este tiempo. Es un tiempo que meditemos, y esta situación que Dios permitió que llegara hasta donde estamos ahorita, es para que nosotros meditáramos. ¿En qué lugar estás caminando? ¿Estás caminando los primeros 500 codos con el agua a los tobillos, con el agua a las rodillas o con el agua a los lomos? Pero miren, algo que yo puedo entender aquí es de que Dios está llamando la atención de nosotros. ¿Y saben por qué? Porque Dios quiere que nosotros no perezcamos. Dios quiere que nosotros, si nos llamamos ser cristianos, seamos cristianos, miren, radicales, comprometidos con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay situaciones en este tiempo que Dios lo que está haciendo es que nosotros reflexionemos, que nosotros meditemos en nuestro hogar. ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Tengo un compromiso con Dios o es un compromiso con las personas? Dios nos regalaba un tema hace días, y algo que Dios me hacía redarguir es: ¿con qué estamos comprometidos? Tal vez con la iglesia donde estamos, o estamos comprometidos con Dios. Porque si estás comprometido con Dios, tú ya no puedes ser el mismo. Después de esta situación que estamos atravesando, que es una situación que, miren, está trayendo la atención del mundo entero, está trayendo la atención de muchos de nosotros como cristianos. Miren, esto que las iglesias se han cerrado, es, miren, Dios moviéndonos a todo. ¿Con quién estabas comprometido? ¿Estabas comprometido con la iglesia o estás comprometido conmigo? Dice el Señor a esta hora. Y es un área que nosotros tenemos que entender, que miren, nosotros tenemos que estar sumergidos totalmente en el río de la presencia de Dios. Y sigo en esta parte donde dice: y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, en el mismo versículo 4 del profeta Ezequiel, capítulo 47. Aquí yo puedo entender que tal vez sabemos cristianos, o hay cristianos que tal vez están viviendo en el río de Dios con el agua tal vez hasta los lomos. Es decir, tal vez están entregados al servicio, tal vez están comprometidos con sus ministerios, con lo que están haciendo dentro de la iglesia. Pero miren, aquí tenemos que notar algo muy importante. Cuando el agua dice que llega a los lomos, miren, aún queda una parte afuera del agua. Y miren, aún queda una parte de nuestro cuerpo afuera del agua. ¿Y qué es?
miren, es la cabeza. Y cuando llegué a esta parte, miren, me gusta meditar y empecé a ver, dice que la cabeza significa, miren, la voluntad, las decisiones y la prioridad. En este término uno puede entender que Dios está llamándonos cómo estamos nosotros. Y yo puedo entender ahí, miren, los tipos de cristianos que podemos saber tal vez. Los que vamos caminando por el río y el agua nos llega a los tobillos. Los que vamos caminando y el agua nos llega por las rodillas. O los que vamos caminando y el agua nos llega por los lomos. O somos cristianos que miren, si tal vez nos ha faltado a nosotros rendir nuestra voluntad, rendir nuestras decisiones, rendir nuestras prioridades a Dios, es un llamado que Dios nos hace en este momento. Miren, Dios puede y quiere traer sanidad y vida al mundo entero. Pero miren, algo que yo puedo ver, que Él también quiere que su iglesia, miren, ya no siga siendo una iglesia indiferente, ya no siga siendo una iglesia sin compromiso, ya no siga siendo una iglesia tibia, una iglesia dormida, sino miren, una iglesia que verdaderamente esté sumergida por completo en el río de Dios. Y este es un llamado para todos nosotros que nos llamamos ser cristianos. Miren, este es un tiempo que nosotros nos tenemos que volver totalmente a Dios. Miren, si entre veces hemos tenido tal vez discordia con personas de otra iglesia, miren, no podemos serlo porque entonces no estamos rindiendo, miren, nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestras prioridades a Dios. Y este es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, que nosotros, miren, nos sumerjamos totalmente en el río de Dios, que ya no, miren, que ya no luchemos por hacer nuestra propia voluntad, sino que miren, que sometamos nuestra voluntad a Dios. Miren, algo que yo puedo ver aquí en el versículo 5, donde dice: midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Miren esta situación. Y esto podemos entender que esta situación que hemos estado atravesando, Dios lo que está queriendo es de que nosotros confiemos plena y totalmente en Él. Miren, si miramos que el río es nuestro Dios, tenemos que sumergirnos totalmente en el río de la presencia de Dios. Ya basta con nosotros estar pensando de que esta es la manera correcta. No, busquemos lo que la Biblia nos dice para nosotros venir y perfeccionarnos según su palabra. Esto me lleva a mí a reflexionar que nosotros en este tiempo tenemos que llegar a un punto de poder comprender y poder analizar cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida cristiana. Este es un tiempo que nosotros tenemos que orar y clamar para que el río de Dios traiga, miren, vida y sanidad, dicen los últimos versículos, al mundo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de temor. Pero ¿saben qué? Lo que nos está diciendo es también que nos sumerjamos, miren, por completo nosotros, para que seamos nosotros llenos de su vida, de su gozo, de su esperanza, de su fortaleza y de sus propósitos. Miren, cuando uno viene y empieza a escudriñar la palabra, a mí me llena de gozo, porque quiero leerles los mismos versículos, pero en la traducción La Palabra de Dios para Todos. Y mire lo que dice aquí. Se lo leo completo del 1 al 9. Luego me condujo de nuevo hasta la entrada del templo. Noté que fluía agua debajo del umbral del templo hacia el oriente. El frente del templo da hacia el oriente, y el agua salía de debajo de la fachada del sur del templo y fluía por el sur del altar. Me condujo por la puerta norte y me llevó afuera de la puerta exterior del lado oriental. Noté que salía agua de debajo de la fachada sur. El hombre se dirigió hacia el oriente con una cinta de medir en la mano. Midió 500 metros con el agua hasta los tobillos. Midió otros 500 metros por el agua, solo que ahora el agua llegaba hasta las rodillas. Midió otros 500 metros todavía en el agua, que ahora me llegaba hasta la cintura. Siguió midiendo otros 500 metros, pero la corriente formaba un río que yo no podía cruzar. El río había crecido tanto que se podía nadar en él, y era tan profundo que no podía cruzar. Y él me dijo: hijo de hombre, y mire lo que le preguntó:
¿Te has fijado en la profundidad que ha alcanzado aquel arroyito de agua, verdad? Enseguida me llevó hasta la orilla del río, donde noté que habían muchos árboles a ambos lados del río. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden al Araba y llegan hasta el mar Muerto, donde se vuelven aguas dulces. Por donde vaya este río, todos los seres que viven, miren, de él vivirán. Habrá abundancia de peces en él, porque su agua dulce da vida a todo. Miren esta versión tan preciosa. Miren, aquí lo que Dios nos está hablando es de que nosotros, miren, tenemos que sumergirnos en el río de la presencia de Dios. Este es un tiempo que, miren, tal vez hay aflicción, hay preocupación, porque miren la situación económica, porque esto, por el otro. Pero miren, cuando nosotros nos sumergimos en el río de Dios, dice que hay vida. ¿Y qué más hay? Miren, y habrá abundancia de peces. Miren, querido hermano, hermana o amigo que me estás viendo, no tengas temor, no tengas temor. Sumérgete con fe en el río de Dios. Miren, déjate tal vez guiar y gobernar por la voluntad de Dios. Miren, y grandes cosas Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Yo no sé cómo estás tal vez en este momento. Tal vez has estado preocupado, tal vez has estado, y no te digo, somos humanos, yo sé que hay preocupaciones, hay situaciones que nos pueden estar tal vez acongojando tal vez, pero Dios te hace un llamado a esta hora, que te sumerjas, mira, en el río de Dios. Este es un tiempo que nosotros tenemos que aprender a ser hacedores de la palabra. Este es un tiempo que, mira, yo puedo entender que Dios nos habla a nosotros y nos dice: ya no podemos vivir un evangelio superficial. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce que si nosotros estamos tal vez atravesando, así como lo dice la palabra de Dios, con el río a los tobillos, con el río a las rodillas, con el río a los lomos, Dios lo que quiere es que te sumerjas completamente en el río de la presencia de Dios, porque Él sabe que si algún día de estos nos toca partir de este mundo, si no estamos sumergidos totalmente en el río de Dios, el destino que nos espera es un destino que Él no quiere para cada uno de nosotros. Y si estás pasando alguna enfermedad, Dios te habla a esta hora y te dice, mira lo que dice en esta parte, en esta versión, y dice: y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare, miren, por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán, ¿qué dice? Sanidad, miren, y vivirá todo lo que entrare en este río. Por eso es necesario que nosotros nos sumerjamos en el río de la presencia de Dios. Y quiero que ahí donde estés, hagamos una oración, tal vez por lo que se han estado enfermos, tal vez han estado preocupados por la situación que han estado atravesando, pero Dios lo único que te habla hoy es: mira, en este mundo de enfermedad y muerte que estamos atravesando en este momento, Dios quiere traer sanidad y vida para cada uno de nosotros. Y ahí donde estás, si te puedes tocar ahí donde estás enfermo, yo quiero que hagamos una oración. Yo sé que Dios, la presencia del Espíritu Santo, ahí donde estemos, Dios puede obrar sanidad ahí donde estás. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Padre, gracias porque nos permite, Señor Jesús, poder compartir tu palabra de esta manera. Gracias porque tú nos hablas, Padre, que en este tiempo tal vez de angustia, de temor, en este tiempo de enfermedad y de muerte, tú lo que quieres es que nosotros, Padre, nos sumerjamos en el río de tu presencia. Y yo te pido en el nombre de Jesús, si alguna persona tal vez está enferma ahí donde están escuchando este mensaje, donde nos están viendo, yo te pido que tú pases tu mano de sanidad en el nombre de Jesús. Padre, sabemos de que tú eres el que va a hacer la obra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, si alguna persona tal vez está enferma, tal vez ha estado acongojada, preocupada, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú el que obre ahí en ese lugar donde está. Te lo suplicamos, Señor. Mira, tal vez algunas personas familiares tal vez han estado enfermos, tal vez algunos tal vez contagiados con este virus. Yo te pido que pases tu mano de sanidad ahí donde está, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.